La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia. Esa frase sale por boca del personaje... Yo creo que es... aquí viene Obi-Wan Kenobi, pero yo juraría que lo dice Qui-Gon Jinn. Bueno, es una frase de un personaje de la muy conocida saga de Star Wars, del episodio... Yo diría que es del episodio 4 por orden de filmación, pero bueno. Vayamos al contenido que es lo importante. He escogido esta frase para hablar del tema, un tema que tenía pendiente, de los más importantes, más fundamental que puedo haber tocado, que es la energía. Y digo importante porque al final la energía, un poco como decía en el tema de la información, la energía también lo es todo. De hecho hay una relación bastante directa. En el siguiente sentido. El vehículo de la información es la energía. Y para que la energía contenga información, ha de darse una diferencia entre las partes. Bien, pues si realmente tenemos una situación homogénea, no tenemos ninguna clase de información, ¿verdad? La información requiere, pues como en el caso de la electricidad, requiere una diferencia de potencial. Asimismo, podríamos decir que la información es de alguna manera energía en sí misma. O que sin energía no puede tener lugar. Bien. Entonces la idea de la charla era abordar un poco el tema pues a varios niveles, un poco a nivel físico, el más fundamental, ¿no? Luego también la parte más socioeconómica, que no es menos importante. Y ya luego finalmente un poco la parte más filosófica, ¿no? Pues bueno, en el formato de siempre, yendo un poco por donde por donde llevan las palabras. Decíamos entonces que la energía, en términos físicos, tomando por ejemplo como referencia la electricidad, requiere de una diferencia de potencial, una diferencia entre las partes, ¿no? De hecho es la diferencia de carga eléctrica lo que hace que un electrón, tal como se comprende hoy la electricidad, que dudo que esté bien comprendida del todo, pero bueno, pues realmente se entiende como ese flujo de electrones y la diferencia de potencia es la que guía a los electrones sucesivamente en una dirección y no en la opuesta, ¿verdad? O en una dirección y la opuesta en ciclos de 50 o 60 hercios, como sería el caso de la corriente alterna. Pero bueno, el principio físico es esa diferencia de carga que empuja a los electrones en una dirección. Luego ya los formatos comerciales de la electricidad ya es otra cuestión, ¿no? O los estándares internacionales, etcétera. Hay uno para Europa, uno para América. Bueno, los que sepan un poco sabrán. Lo importante es el principio físico. Entonces, ¿qué sucede si no hay diferencia de potencial? Y esta es una noción también bastante importante. Pues la verdad es que cuando las cargas están en equilibrio, da la impresión de que no haya carga alguna. Bien. Lo que sería una carga neutra. Pero eso no quiere decir que no contenga el potencial para que en un momento dado, si se desequilibra, pueda generar esa diferencia de potencial que al fin y al cabo es la que nos interesa en términos de energía. Y todo parte un poco de ese principio. Como decía en la frase que he tomado de referencia para el tema, evidentemente la fuerza
es un concepto de ficción, ¿no? Pero qué duda cabe de que toda ficción vive de la realidad, porque al fin y al cabo no hay otra fuente, ¿no? De hecho, hay obras de ficción muy interesantes. A nivel de literatura, por ejemplo, está lo que podríamos llamar la trilogía distópica. Son esos tres libros, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, con su sabueso mecánico que ya está en desarrollo por parte de Boston Dynamics, ¿no? Tenemos también 1984 de George Orwell, que realmente, bueno, contiene una serie de principios como o conceptos como el Gran Hermano que cada día parecen más presentes, ¿no? Y luego por último está Un Mundo Feliz de Adolf Huxley, con su Soma y su felicidad química, ¿no? Que ya se ha citado en estas charlas. Son tres libros que vale la pena conocer. Los sacaba a colación porque decía que la ficción pues puede beber de una única fuente, que es la realidad, ¿no? Entonces no es descabellado encontrar elementos lúcidos y que puedan reflejar correctamente una realidad hasta en términos científicos en la parte del mundo de la ficción, ¿no? No podemos hablar de ello como ciencia, evidentemente, ¿no? Pero no quiere decir que no pueda haber, se pueden lanzar desde la ficción pues líneas intuitivas, ¿no? De hacia dónde puede ir la realidad última, que ni siquiera la ciencia a fecha de hoy pues puede tener bien establecida. Entonces, yendo al contenido de la frase, decía que la fuerza, vamos a entender que dijera por ejemplo la energía, es un campo de energía, aquí sería un poco redundante, bueno, pues hablamos de un campo de energía entonces, creado por todas las cosas vivientes. Bueno, el vivientes dice que nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia. En la Grecia clásica había un concepto que finalmente fue abolido por la ciencia moderna, de lo que ellos denominaban éter. Y el éter, grosso modo, era una sustancia intangible que suponía un poco más o menos el espacio donde nos movíamos, ¿no? No confundir con el éter, sustancia química, ¿no? Bueno, que recibe su nombre precisamente por su volatilidad, ¿no? Si no tengo mal entendido. Éter, llegamos al concepto éter. Bueno, con el experimento de Michelson y Morley del interferómetro, que se debía hacer en el 1900, si no antes, lo que se intentó detectar fue el llamado viento del éter, ¿no? Y lo que hicieron fue poner dos rayos de luz perpendicularmente y ver si conseguían de ese modo medir alguna variación entre los rayos para ver dónde se movía esa sustancia intangible en la que todos nos estaríamos moviendo, pues haciendo la analogía como el agua y los peces, ¿no? No se midió en aquel momento variación ninguna en aquellos rayos de luz perpendiculares, y por lo tanto la ciencia aparcó esa idea de éter en pos de un concepto, pues no sé si derivado tal vez del plano más astrofísico, de una especie de vacío espacial, ¿no? Dando lugar pues al escenario desangelado que los que conozcan las magnitudes, ¿verdad?, de las distancias que hay entre los planetas del sistema solar y entre galaxias, etcétera, verán que lo que estamos sumidos es en un gran vacío. El vacío que es
Es que además es paradójico a nivel filosófico, ¿no? Porque el vacío realmente no es nada. Lo que no es nada realmente no puede existir. Entonces, incluso en términos de la lógica más arcaica, si no quiere, es difícil de justificar ese vacío. Bien. Pero sin embargo es lo que la ciencia actual plantea o expone, explica, difunde, enseña. Bien, estamos en ese enorme vacío, dado que no se ha podido medir lo contrario. Sin embargo, desde la demostración de la relatividad, que fue durante un eclipse, ¿no? Si no recuerdo mal, mirando cómo los rayos de luz se curvaban por el efecto del lente gravitatorio. La teoría de Einstein fue corroborada, al menos en esa parte observacionalmente, ¿no? Es al final la teoría vigente. Entonces ya no hablamos exactamente de un vacío, sino de lo que se viene a llamar espacio-tiempo. Entonces, claro, aquí interviene la gravedad, que es tal vez una fuerza todavía peor comprendida que la electricidad, por varias cuestiones. Bueno, la cuestión es que la gravedad se supone que es la que distorsiona la luz, de ahí que se llame el lente gravitatorio. Tal como se puede ver en los diagramas que explican la relatividad de Einstein, etc., se suele dibujar una malla en 2 dimensiones, por supuesto, porque dibujarla en 3, menudo follón, no se vería nada, ¿no? Sería todo un entramado de líneas. Pero bueno, ya se supone que la mente hace la analogía en 3 dimensiones de esa malla, que sería el espacio-tiempo, y que en base a la relatividad de Einstein, la masa tiende a contraer. Entonces, si estamos hablando, y esto lo dijo Tesla en su momento, rebatiendo a Einstein, estamos hablando de algo que tiene propiedades y que se puede deformar, es difícil de hablar de un vacío. Entendemos vacío normalmente como algo que no tiene propiedades, como la ausencia de cosa. Entonces, decíamos filosóficamente, la ausencia de cosa no puede existir por definición. Bien, o si tiene propiedades, luego existe. Si se curva, si se deforma, es que existe. Y es más, conocemos los principios bajo los cuales se altera al menos en parte. Esto es la gravedad, masa, etc. Entonces llamarlo espacio-tiempo, llamarlo éter. Al final el concepto, en los términos básicos, es muy parecido. Estamos hablando de que nos movemos en un medio y que el vacío como tal, el espacio, bien, más allá del contenido que pueda tener, que realmente nunca estamos en vacío en la superficie de la Tierra. Hay una atmósfera, hay oxígeno, otros gases, etc. Bien, repetimos, como los peces en el agua. Entonces, parece que el tejido en el que nos desenvolvemos cada vez es más tenue, ¿no? Los peces tienen el agua, que tiene una densidad, nosotros estamos en gas, que tiene una densidad. Fuera de la atmósfera hay una densidad todavía menor, pero no parece de recibo llamarla vacío, ¿verdad? Se utiliza una expresión en términos más científicos, que a mí me son un poco ajenos, ¿no? De vacío cuántico, etc. Entonces, si el vacío tiene un apellido, pues joder, tan vacío no estará, ¿no? Todo esto viene relacionado también con el motor que están probando, que testeó en su momento un departamento de la NASA llamado Eagle Works, ¿no? Que hicieron una serie de pruebas con el motor electromagnético, el EM Drive. También en China lo han estado estudiando. Creo que querían llevarlo a estación espacial, en órbita, para probar si en condiciones de vacío espacial, en teoría. Realmente más que nada fuera del
campo gravitatorio, entre comillas, aunque claro, decir fuera del campo gravitatorio también es tontería, ¿no? Pero vaya. Fuera de la atmósfera sería lo correcto, más bien. Y querían probarlo, pues eso, en la estación para ver si funciona el mismo principio físico, que no se conoce bien cuál es, pero parece que sí que están midiendo un empuje. Y claro, no encuentran contra qué empuja. Porque si asumen que el espacio es un vacío, pues evidentemente no hay contra qué empujar para producir eso, empuje. ¿Eh? Que aunque sea en cantidades nimias, porque realmente las cantidades que se miden no son significativas, incluso las primeras pruebas están en margen, casi dentro del margen, creo, del posible error de calibración o del margen de error del experimento, pero bueno. Al parecer sí que están detectando empuje y no hay principio físico. Bueno, no, principio físico sí que lo hay, desde luego. Lo que pasa es que tal como está concebido el escenario físico, pues evidentemente no cuadra con los principios que lo rigen. El problema no es de los principios siguen actuando, ¿bien? La cuestión es que el escenario no está bien identificado. Entonces, en el interferómetro, que se intentó buscar ese algo contra lo que empujar de alguna manera, que tendría que haber, pues, arrojado diferentes retardos, ¿no? Si realmente había algo que se moviera en una dirección concreta. Y tal vez el experimento no estaba del todo bien planteado, y tal vez no sean las frecuencias de la luz, como la onda electromagnética que es, ¿verdad? Como esa vibración que es lo que no altera realmente, o no se ve alterado, mejor dicho, por el campo en el que se esparce, ¿no? Porque realmente la luz, si uno lo piensa y entiende que es una onda, una vibración, luego podemos hablar de la cuestión de la onda partícula, etcétera, ¿no? Pero al final, si lo entendemos como onda y entendemos con un campo, pues evidentemente una onda es algo que vibra. Tendríamos que ver realmente qué es lo que está vibrando y por qué medio viaja la luz. La teoría oficial dice que el electromagnetismo es una onda que se desplaza en el vacío. Y ese es un error garrafal del que dentro de no muchos años nos vamos a reír bastante, ¿eh? Es una manera de verlo, una onda que se desplaza, ¿no? Pero es que si hablamos de una onda, y aquí está el tema de la dualidad onda-partícula, pues claro, uno puede ver el dibujo del fotoncito, ¿no? Redondito como una bolita, ¿no? No lo dibujan así. Y eso ya tiene entidad propia. Realmente las ondas no son así. Una onda en el agua, pues lo que se está moviendo es el agua, ¿bien? Y la onda realmente no tiene más entidad que la del agua. Pasa algo parecido con el éter y la luz, ¿no? De aquí lo del éter lumínico que se puede ir en algunas partes, etcétera. Toda onda requiere un medio para desplazarse. Debido precisamente a lo sutil del medio, a lo intangible del medio, pues evidentemente está costando encontrar la manera, ¿no? El día que se encuentre probablemente suponga una revolución a muchísimos niveles, pero no solo el terreno científico. Más importante es la afectación en el plano socioeconómico. Porque la energía, más allá del dinero y todas estas cosas, la energía es la base de todo progreso civilizatorio. Y es que además se ve clarísimo, estudiando un poquito la historia, si uno ve la revolución industrial y ve la curva demográfica, empieza a entender la energía de alguna manera como lo que es. De hecho, en la teoría marxista, ¿no? La teoría del valor, trabajo, etcétera, ya se entiende que el trabajo
aquí se entiende como trabajo de los proletarios, etcétera, pero el trabajo realmente tiene una importancia clave. Y lo que hace la energía, al final, es trabajo. Y lo que hacemos los seres humanos es transformar, al fin y al cabo, el medio, y la energía lo que nos permite es multiplicar nuestra capacidad de trabajo. Multiplicar la productividad, al final. Bien. En el plano económico ya hay bastante preocupación porque, bueno, la tecnología está avanzando bastante, sobre todo la robotización que se aplica a la producción, etcétera. Y hay muchas preocupaciones en muchos sectores porque ya en plazos inmediatos y a largo plazo más, evidentemente, pues se teme que haya una pérdida importante de puestos de trabajo en relación a que se vean cubiertas por robots. Bueno, sin ir más lejos, aquí en Barcelona el otro día fui al súper y había una caja con cajera y luego había 4 o 5 automáticas, ¿no? En el que haces tú de cajero, pasas tú el código de barras del producto, lo metes tú en tu cestita, donde sea, bien. Vamos hacia ahí, se sabe, y hay cierta preocupación, ¿no? En diversos sectores, etcétera. Esto ya ha sucedido, o sea, había un tal... Bueno, están los luditas, ¿no? Que eran los de... En el Reino Unido seguía un tal... ¿Qué ludito? Una cosa así, no sé. Que quemaban las industrias con la tecnología porque le estaba quitando los puestos de trabajo, etcétera. Una cierta resistencia, ¿no? El problema, y esto también es en la tecnología, no es la tecnología en sí, ni mucho menos. Ni mucho menos. El hecho de que se pueda multiplicar la productividad, el trabajo que realiza, que se pueda multiplicar ese ratio en el trabajo que uno invierte y el trabajo que uno obtiene a través de tecnología y a través de energía, es maravilloso y es el camino del futuro. ¿El problema cuál es? Es que nos van a quitar el trabajo. Hostia, cojonudo. Cojonudo. Ojalá nos quiten el trabajo a todos y no tengamos que trabajar ninguno. Estaría de puta madre y nos podríamos dedicar a otras cosas mucho más agradables, ¿verdad? El problema no es que nos quiten el trabajo. El problema es que en la sociedad en la que estamos, dígase capitalismo, el problema es que nos quiten la retribución. ¿Bien? Ese es el problema y no otro. O sea, que cada vez se pueda trabajar menos y con la mitad de trabajo se pueda obtener la misma productividad, la misma producción, la misma... Eso no es realmente ningún problema. Hablamos de un problema exclusivamente de redistribución de ese trabajo. Eso sí que es un problema. Entonces el problema lo tiene nuestro sistema económico, no el progreso tecnológico en estos términos. Esa parte yo creo que está clara. Y que la cuestión de la redistribución es cada día más sangrante, más absurda y más... en fin. Yo creo que es que roza lo... Va, más allá de lo evidente. Pero bueno. Entonces, no se trata un problema de que vayamos a perder el trabajo. Bienvenido sea perder el puesto de trabajo, ¿verdad? El problema viene entonces del orden socioeconómico, de los intereses que lo promueven, etcétera. Va a ir a más la tecnología. Entonces, en el momento que se dé con la tecla adecuada y estemos a las puertas, yo creo, de una revolución más relevante de lo que pudo ser la energía nuclear en su día, bastante más relevante, pues viene un poco a trastocar todo el orden social establecido, y es normal que la gente que vive muy bien a costa de los demás pues tenga cierta resistencia ante estas cosas. Más que nada lo digo porque principios tan básicos como el del electromagnetismo, como onda que se desplaza en el vacío, no sé, es difícil considerar que esto no se pueda haber reflexionado antes, ¿no? Y que se parta de esa premisa como base incuestionable. Evidentemente la ciencia requiere pruebas para sustentar afirmaciones, ¿verdad? Pero bueno, parece mentira que nadie haya explorado, no sé, esos caminos
alternativos que parece que señala, pues eso decía antes, la lógica más fundamental. Todo es energía. Para que haya información tiene que haber diferencia de potencial. Tiene que haber diferencia entre las partes, no solo con la electricidad, con principios más básicos como los vasos comunicantes en el agua, que al final los guía la gravedad, la propia gravedad. La gravedad, la verdad que sería un tema para desarrollar aparte, ¿no? Pero grosso modo se puede decir que lo que choca un poco a los científicos de la gravedad es que el orden de magnitud que tiene como fuerza es muy poco en relación a lo que pueda ser el electromagnetismo, ¿no? Y aquí me tengo que adherir a... Creo que era Faraday, no sé si era Maxwell o Faraday. Me parece que era Faraday el que sostenía que al fin y al cabo todo emanaba de una sola fuerza primordial, de una energía, ¿no? La gravedad, más que una fuerza diferenciada en sí misma, la impresión que da es que pueda ser una diferencia entre fuerzas de signo opuesto, ¿no? Que realmente lo que experimentemos es ese pequeño margen de diferencia y no lo que es el 100% de potencial que contiene. Esa es mi impresión. Evidentemente los científicos, bueno, pues para bien o para mal, ¿no? Requieren de unos estándares más altos para establecer los hechos y bueno, para sacar al final tecnología en base a esos principios, que es para todo lo que sirve el estudio del medio, ¿verdad? Pues para progresar como sociedad, como personas, para poder obtener más productividad con menos trabajo, o sea, eso es ser más eficientes, algo que en el terreno económico gusta mucho, ¿no? Y es que es por ahí por donde hay que ir, en pos de una mayor eficiencia. La revolución industrial trajo, vamos a decir, muchas cosas buenas, ¿no? Pero bueno, también trajo bastantes cosas no tan buenas. El problema ha venido en el orden socioeconómico en los términos en que esa redistribución ha tenido lugar, ¿no? En el momento que se aumenta la productividad, pues bueno, hay unas clases dominantes que tienen la sartén por el mango, tanto pues, en la negociación colectiva a nivel laboral como la influencia sobre los poderes legislativos, judicial, etcétera. Y bueno, en pocas palabras, que manda el dinero, ¿no? Y así tenemos el mundo como lo tenemos. Yo quiero pensar, espero y creo, ¿no? Que a medida que se vaya haciendo abundante, a medida que la tecnología pone a disposición una capacidad multiplicadora del trabajo a través de la energía y a través de la tecnología mayor, pues hombre, cada vez parece más absurdo que haya unas diferencias tan abismales, ¿no? Y aunque sea en el vagón de cola, si vemos a la humanidad como un tren, ¿no? Pues hay unos que viajan en preferente, ¿verdad? Otros que llevan la locomotora, y luego hay toda una serie de millones de personas que están en los vagones de cola, pues que hasta el vagón de cola avance con el tren, ¿no? Aunque lo ideal sería que todos viajáramos en el mismo vagón y en clase preferente, ¿no? Pero bueno, dejando la política a un lado y volviendo al kit de la cuestión, que sería la energía. Podríamos abordar el plano más filosófico, ¿no? Siguiendo la intuición de Faraday. Faraday, ¿no? Es curioso también el apellido, ¿no? Bueno, lejos un día, ¿no? Pues siguiendo la intuición de Faraday, que hay una sola fuerza subyacente, y de hecho hay gente que lo está comentando, ¿eh? No es una idea tampoco mía, como no nos pertenece ninguna de nuestras ideas, realmente son la mayoría inducidas, ¿no? Por el medio que nos rodea y lo que hacemos es procesar información al final.
Entonces hay gente diciendo cosas parecidas, etcétera, en YouTube incluso. Pues eso, siguiendo el principio de Faraday, cabe entender que hay una sola fuerza subyacente, parafraseando la frase de la película, que bueno, sí, nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. Bueno, de hecho constituye, ¿no? Constituye todo. Es un poco como un denominador común a todo. Pero aquí decía las cosas vivas, bueno, las cosas vivas y las cosas no tan vivas, ¿no? Al final sí nos da por bueno la ecuación de Einstein, ¿no? Diciendo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que nos delata, y de ahí un poco también los principios de esa pequeña revolución nuclear que hubo, es que la energía está inserta en las cosas, ¿verdad? Están conformadas de ella. Esa energía que no por causalidad cuando uno la desata sale luz, ¿no? Al final va a ser verdad lo de los místicos estos cursos y dice, somos seres de luz. Bueno, pues en muy cierta forma, en muy cierta forma. Eso se sabe, está demostrado experimentalmente, se usan los principios físicos en la generación de energía nuclear y en otros usos de los principios nucleares atómicos no tan positivos, ¿verdad? Y el principio es el mismo, se hace con una serie de elementos que son mucho más susceptibles de atender a la reacción en cadena que se intenta generar, pues porque por su constitución es más fácil, ¿verdad? Acceder a esa energía que tienen en su interior y que les constituye, bien, pero realmente a nivel teórico, otra cosa es encontrar la herramienta, que es lo que a nivel tecnológico nos interesa, bien, pero a nivel teórico es factible el hecho de extraer energía pura y simplemente de las cosas. Y si damos un paso más allá con lo que se ha planteado, partiendo de que el vacío es algo, esto claro, el problema es que hay que llevarlo a nivel tecnológico, evidentemente, pero como principio teórico parece bastante firme de que se puede extraer energía de lo que se supone que se llama vacío, que no debería ser tal, ¿no? Los tiros van por ahí, al final. Entonces, parece una tontería pues, hablar de sacar de energía del vacío, sacar algo de la nada, ¿no? Pero es que el problema es que no estamos hablando de sacar algo de la nada, estamos hablando de sacar algo de algo. Es como intentar explicarle a un pez cómo funciona la energía hidroeléctrica. El pez está en el agua, mueve la cola y avanza. Bien, pero claro, el agua realmente no la percibe porque es que siempre ha estado ahí. O sea, no la percibe como agua. No le expliques cómo funciona, pues, un molino en un río, ¿no? Que por la gravedad y por la caída del agua va haciendo una fuerza, va desarrollando una energía que luego se aprovecha para convertir en electricidad. Desde dentro del agua eso evidentemente no se puede percibir de esa manera. Bien. Similar nos pasa, repito, en el caso del éter. Al final lo que se crea es eso, una diferencia de potencial, una diferencia entre las partes que se aprovecha para desarrollar un trabajo. Vamos a hacer una pausita para el café y a ver si queda algo en el tintero y ya rematamos.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo con el cafelito. A ver, abundando un poco en el tema. Un asunto interesante sobre la dualidad onda-partícula o onda-corpúsculo, ¿no? Como se llaman en algunas partes. Bajo mi punto de vista, aquí es interesante rescatar la teoría propuesta por de Broglie, y esto fue en el 1900. Y se la rebatieron, y se la rebatieron mal, ¿no? O sea, y eso sí que creo que se ha demostrado después. Pero bueno, yendo a los hechos, que es lo que nos interesa, si no ver algún esquema de la teoría de la onda piloto, pues lo que ves en un plano, siempre haciendo la analogía a las dos dimensiones, que es lo que comprendemos, ¿no? De alguna manera. Las representaciones tridimensionales son muy complicadas, pero bueno, insisto en ello, porque claro, es que si no, nos da una idea de lo que es la realidad.
Pero si uno ve unos esquemas de la onda piloto de Broglie, pues ve la bolita que sería la partícula, cómo viaja sobre una superficie y va creando sobre esa superficie una onda. Si uno... Bueno, si oís algún ruido raro es que tengo por aquí una paloma que tiene la pachucha. En fin, comparto con Tesla mi aprecio por esas ratas aladas que son las palomas, ¿no? Y alguna cosa más, supongo. Pero bueno, volviendo de Broglie. La onda piloto. Una onda que viaja sobre una superficie de un medio y que va creando una onda en el medio. Entonces, claro, si uno entiende el espacio como vacío, evidentemente es difícil de poder encajar esa explicación, ¿no? Si uno solo ve la bolita y quiere ver que está en el vacío. Sin embargo, bajo esta teoría, y además hay simulaciones macroatómicas, podríamos decir, a otra escala, ¿verdad? Con una serie de frecuencias de vibración, creo que lo hacen con una solución de aceite, ¿no? Como realmente se realiza una analogía del experimento de la doble rendija, que tanta confusión ha aportado, ¿no? A escala macroscópica. Y entonces realmente se hace muy, muy, muy fácil de entender. Se ve como realmente la partícula que va por encima de la superficie pasa por una de las dos rendijas, inevitablemente, bien, pero la onda que hay en la superficie pasa por las dos rendijas creando ese patrón de interferencia. Es francamente interesante. Y yendo un poco más allá, se puede entender que tanto la bolita como la superficie por la que viaja son parte del mismo medio. Bien. Entonces hablaríamos como un poco de nudos en un tejido. Una metáfora que he escuchado por ahí que me gusta mucho es entender a los átomos, de alguna manera, como torbellinos. Entonces, si asumimos como válida la teoría de la onda piloto de Broglie, bien, lo que nos encontramos es que no hay partículas como entes diferenciados de las ondas, sino que forman ambos parte de una misma cosa, que se constituye en esa morfología, pero que no son realmente entes diferenciados y que hay una relación estrecha, tanto como de que son la misma cosa. Y esto de que todo es una sola cosa es una noción que ya había salido en las charlas, ¿no? Un poco mística tal vez, pero que al fin y al cabo tiene su reflejo en el campo más puramente físico. Y eso es la energía, al final, todo. Todo en términos absolutos. Las cosas vivas, las cosas no vivas, la propia materia, el propio espacio. Bien. Y ahí viene la parte interesante, en la de sacar un rendimiento tecnológico de todos estos postulados teóricos. Bien. Está muy bien tener el conocimiento, pero está mejor aún aplicarlo. Y todo, ya yendo a la parte más filosófica, todo para lo que es este fenómeno que llamamos vida pueda medrar, ¿no? Pueda progresar, pueda crecer, pueda expandirse.
En términos filosóficos, aunque sea un poco al margen de lo que es la energía, hace poco me he cruzado con un par de ideas un poco, no sé, que producen un cierto desasosiego, en el siguiente sentido. Si de la manera en que se entienden los principios físicos, aquí puedo estar bajo error de apreciación, pero es la intuición que yo tengo. Si la tendencia de todo, bajo los principios físicos, cuando digo todo es de todo, es una tendencia al equilibrio, y la vida implica necesariamente un desequilibrio entre las partes, por muchas cuestiones, ¿no? En términos de energía, en términos de información, y todo tiende al equilibrio, la pregunta que cabría hacerse es, bueno, ¿y qué cojones hacemos nosotros aquí? ¿No? La respuesta sería que esa gran tendencia dominante al equilibrio todavía no se ha consumado y que es una cuestión de tiempo. ¿Bien? Pero parece que esa es la tendencia que hay de fondo. Yo me imagino que a esas alturas la charla se empieza a tornar un poco surrealista, ¿no? Pero creo que vale la pena abordarlo y en este tema. Estamos en un medio que tiende al equilibrio y nosotros somos al final un desequilibrio del medio. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que se ha hecho un par de preguntas del estilo de ¿a dónde vamos, de dónde venimos? ¿No? A nadie se escapa que sería mucho más sencillo no existir, ¿no? La vida al fin y al cabo nos aboca a una serie de problemas pendientes de solución, o puede que tal vez directamente sin ella. Entonces es razonable preguntarse, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y más teniendo en cuenta que todo el medio tiende al final, a la larga, a un equilibrio, y que las cargas, a la larga, tienden a una situación, pues eso, de equilibrio, como estas bolas de cristal que tanto salen en las películas americanas, ¿no? Que uno las agita y parece que nieva, ¿no? Que tiene ahí como un polvo, no sé, pondrán ahí polespano, o a saber, polespano, lo que sea. Y están flotando por un momento cuando uno las agita, ¿bien? Cuando les transmite una energía al fin y al cabo, y están por allí flotando durante un tiempo, hasta que esa energía se agota la energía del sistema, y simplemente decae y se quedan en la superficie. La energía es necesariamente finita. Todo lo que existe, todo lo que conocemos que existe, es necesariamente finito. Lo infinito, como abstracción de la mente, al carecer de límites, carece propiamente de existencia como tal, ¿no? También hay que ir con cuidado con lo que entendemos por infinito, ¿no? Los números son infinitos, los fractales son infinitos, pero una cosa es un infinito hacia lo más pequeño, y esto lo comentaban la señora Main, ¿no? Que puedes tener un espacio dado y dividirlo de forma ilimitada, de forma infinita, y bueno, tienes un infinito, claro, pero nunca se sale de ese espacio dado, ¿no? Multiplicar es otra cosa, ¿no? Una cosa es dividir y otra cosa es multiplicar, y es lo opuesto. En cualquier caso, si partimos de la idea de que lo que tiene existencia tiene que tener unos límites, entenderemos por lo tanto que la energía tiene unos límites, que el universo tiene que tener unos límites, y del mismo modo la energía que lo forma. Sucede que desde siempre, desde el pensamiento
el pensamiento antropogénico, ¿no? O geocéntrico, uno como individuo o las personas como colectivo, pues evidentemente miran las cosas desde su punto de vista, ¿no? Y la vida es un poco como una película en la que cada yo, cada ego, cada conciencia, cada ser, de alguna manera lo vive como protagonista. Y en la película los protagonistas siempre son los buenos, ¿no? Qué duda cabe. Es impensable, ¿no? Para nadie que realmente nos haya tocado ser los malos y que estemos fuera de lugar, tal vez. En el siguiente sentido, si uno repara en la experiencia de lo que es la vida, desde su principio más inmediato, hombre, uno ve un parto y es difícil calificarlo objetivamente como una experiencia positiva, ¿no? Ahí lo que se ve es dolor, es sangre, llantos, lágrimas. Y así es como lo reproducimos, ¿no? Sin embargo, no sé, no hay mucha gente que a nivel filosófico, alguno hay que se acabó suicidando, creo, por ahí, pero bueno, naturalmente, ¿no? Como sería consecuencia lógica. Pero poca gente se trae a cuestionar que la vida sea un fenómeno netamente positivo, ¿no? Es lo que somos, lo que hay que defender a toda costa, lo que es bueno para la vida es bueno para nosotros, pero abstraerse realmente de lo que es el propio ego, incluso el propio colectivo en el que uno se halla, y ver objetivamente el papel que eso juega respecto al medio, qué función tiene, etcétera, pues parece que no es tan habitual, ¿no? Ni siquiera en términos filosóficos igual. Si uno lo hace, lo que se puede llevar es pues alguna pequeña sorpresa, ¿no? Decía antes, bueno, sería mucho más sencillo no existir, evidentemente. Nassim Haramein contaba una percepción interesante y decía que somos un poco pues, como la nada mirándose a sí misma, ¿no? Al final toda la ciencia acaba en el terreno místico, ¿no? Es prácticamente inevitable. Siempre hay una pregunta por responder y siempre hay una especulación, ¿no? Cuando no hay una respuesta clara, firme, probada, científica, etcétera. Entonces, bueno, no deja de ser interesante el plantearse en términos fríos, objetivos y desapasionados, ¿no? Es decir, bueno, realmente el fenómeno de la vida dentro del marco de lo que conocemos de universo, con la información que tenemos, qué papel juega exactamente y si realmente ese papel en el largo plazo tiene realmente algún sentido o simplemente es un poco como eso, como las bolas de cristal que hacen como que nieva, ¿no? Y bueno, todos sabemos cómo se acaba. Al fin y al cabo no es nada más que un juguete decorativo. Si uno se le para a pensar físicamente el mecanismo que tiene, la energía en ese sentido pues se disipa, ¿no? Y evidentemente va a otra parte. Hay una famosa máxima que dice que nada se crea ni se destruye, que solo se transforma. Hay alguien que dice que si nada se creara, pues claro, difícil sería que estuviéramos aquí. Y tiene sentido también, ¿no? Términos filosóficos, incluso físicos. Pero lo cierto es que nosotros no conocemos los medios de crear absolutamente nada. Lo único que hacemos es transformar el medio, ¿verdad? Por mucho que en teorías económicas diversas se hable de creación de riqueza, volviendo a la revolución industrial, lo que se hace realmente es multiplicar. Hay que invertir un trabajo
para obtener un trabajo mayor, pero no hay una creación de trabajo per se. Se produce una creación de trabajo neta, que se puede llamar excedente, o en términos más energéticos la tasa de retorno, ¿no? En inglés, Energy Return on Invest, ¿no? O sea, energía retornada en relación a la invertida. Y eso sí que puede dar una generación neta, pero siempre hay una inversión. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es multiplicar. Esto es muy parecido al funcionamiento del multiplicador bancario, que ya se comentó en temas de economía, ¿no? Que realmente sí que arroja una creación neta, pero cuidado, siempre se tiene que partir de una base, aunque sea una base ridícula, ¿verdad? Como era el caso del dinero que crean los bancos. Pues en el caso de la energía, del trabajo, el multiplicador funciona un poco parecido, en el sentido de que sí que se requiere, en términos físicos, por supuesto, una energía inicial para obtener, eso sí, una tasa de retorno neta. ¿Bien? Sin embargo, no se crea, por nuestra parte al menos, absolutamente nada. Y eso nos devuelve un poco al dilema del infinito, al problema del origen, ¿no? Al problema del padre, ¿no? Al fin y al cabo, la humanidad es bastarda en cuanto a que no conoce de dónde proviene. O huérfanos, ¿no? En todo caso, de ahí que se haya tenido que inventar en su momento a Dios, etcétera, que sigue flotando como un concepto extraño y que siempre se nos devuelve a la mente en el momento que intentamos buscar el origen realmente de esa energía que somos y que nos conforma. Desde el punto de vista panteísta, esa propia energía que nos conforma a nosotros y a todo lo que nos rodea sería la figura de la deidad corpóreamente, ¿no? Y luego, bueno, tienes toda otra tradición oriental, etcétera, que también puede dar alguna pista en ese sentido. Pero bueno, mejor no entrar en el plano de las religiones, quedarnos un poco más en el filosófico y físico. Pero sí, es un problema si entendemos que en algún momento las cosas para existir se tienen que crear. Nos arroja siempre que queda una última pregunta sin respuesta. Y esto recuerda un poco al teorema de la incompletitud de Gödel, ¿no? Que sostiene más o menos, muy grosso modo, porque tampoco es que de matemática avanzada yo pueda hablar mucho, claro está. Pero pues sostiene que en todo sistema lógico hay afirmaciones que no serían demostrables, lo cual no quiere decir que no sean ciertas, ¿no? Un poco el final del camino va por ahí, ¿no? También los príncipes herméticos decían que todas las paradojas son reconciliables, pero al final del camino, o al final de la capacidad de razonamiento de uno, siempre se da de bruces necesariamente con una paradoja que no puede resolver, que generalmente suelen ser los términos mal interpretados, pero bueno, el final último tampoco se sabe dónde acaba, pero ya se pueden dar bastantes pasos desde donde estamos antes de llegar a preguntas que realmente puedan escaparse a nuestros medios de responder, ¿no? Y aquí tocaríamos un poco al final con la postura del agnosticismo, que lo que declara sería pues, la incapacidad del ser humano, etcétera, etcétera. Que también refiere un poco a la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? En el sentido de que no se tenga la capacidad, o que la razón no tenga la capacidad última para, o que no sea con esa herramienta con la que se pueda dar satisfacción a todas las cuestiones. Al final, el camino es una posición casi ideológica, ¿no? Pero bueno, efectos prácticos,
no vendría a ser del todo relevante. Desde la posición en la que estamos, con unos pocos principios bien aplicados, creo que dan para progresar mucho, tanto en el plano científico como en el plano socioeconómico. Y la pregunta filosófica del papel que juega la vida en el medio que habitamos, el problema del origen, etcétera, pues son problemas que aún quedan en otro nivel, un poco lejos de los temas urgentes, ¿no? No lo voy a alargar más. Seguro que me dejo alguna cosa. No sé si quedarán muchas charlas más, porque la mayoría de los temas que quería tocar yo creo que más directamente o menos han salido. Y bueno, pues lo dejamos aquí. Si hay cualquier otra cosa que en un momento valga la pena aportar, pues haremos alguna cosa más, pero en un principio con esta charla se cerraría un poco este pequeño ciclo de reflexiones que ha sido un placer compartir. Saludos.